no les va a, no va a compartir con ustedes, y por supuesto les va a dar bronca. Ustedes van a creer que van a la corte, va a resolver, porque vamos a ir a la corte. La verdad es que la corte rechaza, primero el tribunal de abajo, después la corte, cuando va en queja por recursos extraordinarios, es una cuestión ya técnica esto, no lo compliquemos, ya lo van a ver en procesal. A la corte, llega a la corte, dice, agarra el expediente, y lo devuelve. Como no tiene que fundamentar, no tiene ese mismo tribunal donde puede resolver la negativa de un recurso sin fundamentar, y usted se va a agarrar la cabeza, van a decir, ¿cómo? Yo tenía razón, ¿cómo le explico a mi cliente? Corte, solamente pero muy pocos casos llegan a la corte. Y hay dos cuestiones, básicamente. Una, ¿cuál es? Para que un expediente pueda llegar a la corte. Si lo vieron con Wilkinson, lo tienen que saber. ¿Qué es lo que se tiene que dar en el caso? Arbitrariedad. ¿Qué cosa? Arbitrariedad. Esa es una. Es otra. Es una excepción a la regla, pero la regla para ir a la corte tiene que haber que en los escritos se dice reservo, planteo. El caso federal. Exactamente. Ley 48, artículo 14. Se tiene que dar el caso. ¿Y qué es el caso federal? Si no lo vieron, ¿a qué suponen que refieren? Según lo que me acuerdo es que uno es como que está haciendo una advertencia que el caso tiene cuestiones constitucionales o son superiores. Cuando hay un planteo, van a verlo en el artículo 14 de la ley 48. Hay varios supuestos. Ya lo van a tener que estudiar para el examen, pero no de memoria, pero por supuesto. En líneas generales, el caso federal es el caso cuando se cuestiona la validez o no de una cláusula de la Constitución o de un hecho, etcétera, etcétera. Ya lo van a ver en particular, pero exacto. La cuestión federal, la cuestión federal, la cuestión de constitucionalidad tiene que ver, es la reserva del caso federal. Si no, no hay manera de llegar a la Corte, salvo sentencia arbitraria, que son fallos en donde no se discute la cuestión federal, no se discute. Por ejemplo, interpretación sobre un contrato, un divorcio, donde no hay ningún tipo de fundamento para que intervenga la Corte, porque no se plantea con ningún aspecto constitucional del debate, y sin embargo la sentencia técnicamente es manifiestamente, groseramente arbitraria. ¿Suponen algún ejemplo? Imaginen algún ejemplo de sentencia arbitraria. ¿Tienen algún ejemplo? No sé si sirve como ejemplo, pero había un fallo que nos mencionaron, no me acuerdo ahora el nombre, pero era que le imponían pagar unos impuestos por tener en el cementerio una propiedad que había salido después de la compra. ¿Y por qué era? Porque según lo que manifestaban era que le estaban imponiendo que para escriturar tenía que pagar el impuesto, si no, no lo dejaban escriturar. Okay. Hay varios casos
de sentencia arbitraria. Por ejemplo, cuando un juez prescinde de las pruebas. Lisa y llanamente, un juez se tiene que resolver sobre la incapacidad de una persona, el perito médico, que es el único que puede decir cuál es la incapacidad de la víctima o el lesionado, y entonces el juez resuelve que la incapacidad del accidente, tránsito, trabajo, lo que sea, es del 20% cuando el médico dijo que era el 25%. Una sentencia que no tiene sustento técnico es una sentencia arbitraria. O supongan, 3 testigos dicen que Juan estaba en la esquina diciendo que Pedro cruzó el semáforo en rojo y el juez no hace lugar al reclamo sin mencionar los dichos de los testigos y simplemente fundamental con una presunción o con otro, cuando lo claro es, lo evidente es el testimonio, ¿no? Para un accidente. Bueno, eso es, por supuesto, también cuando, como el caso que vos decías, supongo, cuando, por ejemplo, la sentencia es arbitraria cuando no es razonablemente equivocada. Por ejemplo, que aplica una ley que no estaba vigente. Pasa, ¿no? Pasa, en el pasado. Fallo, condenar, conforme al artículo tal de la ley tal, y resulta que esa ley o ese artículo de esa ley había sido derogado hace 3 o 4 meses. Papelón, pero pasa. Eso es una sentencia arbitraria. En definitiva, en esos casos, la Corte interviene. Ahora, uno de ustedes dijo recién que la Corte es excepcional como remedio, como recurso procesal, porque en la mayoría de los casos hay dos instancias ordinarias, ¿no? ¿Correcto? No sé quién lo dijo. Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa, Martina? ¿No? Sí. ¿Y qué pasa cuando hay una sola instancia y el tribunal es colegiado? Por ejemplo, no hay cámaras de apelaciones, por ejemplo, en algunas provincias, por ejemplo, en derecho laboral, en el fuero laboral, no hay jueces. Mejor dicho, hay jueces, pero hay tribunales colegiados, de 3 jueces, pero no hay cámaras. Nosotros sabemos que hay pactos internacionales que, con rango constitucional, Pacto San José de Costa Rica, que obliga a los distintos países adherentes a garantizar la instancia doble. ¿Cómo sostenemos la constitucionalidad de este caso? Si hay una sola instancia con un tribunal colegiado, tres jueces, ¿no? Con lo cual es imposible que haya empate. Solo en la AFA puede haber empate en esos casos, pero con miembros impares, pero son 3 jueces. ¿Cómo avalamos la constitucionalidad si el pacto internacional de rango constitucional dice que hay que tener doble instancia? La verdad que yo en mi caso no sé cómo sería.
¿Y afuera? ¿Por qué decís afuera de tu casa? Adentro de tu casa. ¿Cómo, profe? Adentro de tu casa. No, yo dije que yo en mi caso no sabría cómo fundamentar eso. Porque un tribunal colegiado implica una triple interpretación. Con lo cual, se le ha habido planteos, por eso le digo, lo planteo, ha habido planteo de inconstitucionalidad por esta cuestión y con base a estos pactos internacionales, en particular el de Costa Rica, San José de Costa Rica, porque esta vez se entiende que al haber 3 jueces y al haber 3 interpretaciones, que pueden ser iguales o no, pero hay 2 por lo menos que tienen que ser iguales, se garantiza la instancia de la doble instancia. ¿Me siguen? Porque la Corte, o Tribunal Superior, que existe en todas las provincias, en el caso laboral del fuero de la jurisdicción laboral provincial. Perdón, profe, ¿lo podría repetir porque se me fue el internet y no llegué a escuchar la explicación? Sí, espérame un segundo. Ya estoy. Voy a cerrar el Zoom. Sí, ahora sí. Perdóname, ¿hasta dónde llegaste? Cuando dio la explicación de las 2 instancias, que había una sola instancia en realidad. Perfecto. Ahí. Perfecto. Se entiende que está garantizada la doble instancia cuando el tribunal tiene 3 interpretaciones, que pueden ser los 3 igual, o 2, uno de una manera y uno de otra. Pero siempre hay intérpretes, perdón, no, siempre hay 3 intérpretes diferentes. Digo, hay distintas interpretaciones. Al haber 3 personas y 2, al menos, en igual fundamento, igual conclusión, se garantiza la doble instancia. ¿Se entendió? Se puede prescindir, Sí, perfecto. se puede prescindir de una cámara. Porque, ¿qué pasa? Uno podría decir, y acá fue lo que les estaba diciendo, puede pasar que, como pasa en la provincia de Buenos Aires, en la parte laboral, en la jurisdicción laboral de la provincia, existe una corte, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de la provincia de Buenos Aires. Y ¿cómo? Entonces están los tribunales colegiados, que son de primera instancia, y si están al Tribunal Superior. Entonces hay una doble instancia. No, porque el Tribunal Superior de la provincia, como la Corte de la Nación, son tribunales de excepción. Y lo que los pactos internacionales determinan y garantizan es la doble instancia, no es excepcional, la ordinaria. Por eso, primera instancia y segunda instancia. Primera, tribunales, juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones. Si no hay tribunales colegiados en primera instancia, la Corte de la provincia no hace las veces de segunda instancia. Es muy, muy concreto y muy excepcional el caso de recurrir ante la Corte de la provincia, como pasa lo mismo con